Israel declara el estado de guerra tras un ataque combinado y por sorpresa desde Gaza. Las autoridades israelíes informan de al menos 6 muertos y alrededor de 200 heridos en los ataques recibidos en el norte y sur del país, incluidos Tel Aviv y Jerusalén, y enfrentamientos contra milicianos armados en la ciudad de Sderot, cercana a la frontera con Gaza. Israel declara el estado de guerra tras el mayor ataque desde Gaza a través de Hamas muertos, heridos y últimas noticias en directo. El grupo islamista Hamas ha iniciado un sorpresivo ataque por múltiples frentes contra Israel, con el lanzamiento de miles de cohetes y la incursión de combatientes armados en comunidades israelíes linderas a la franja de Gaza, causando al menos 6 muertos y alrededor de 200 heridos. La ofensiva, que la organización ha denominado inundación de Al-Aqsa, tomó desprevenidos a los israelíes en medio del Shabbat, el día de descanso, y de la celebración judía de Simchat Torah. En respuesta, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron el estado de preparación para la guerra, declararon la emergencia en un área de 80 kilómetros alrededor de Gaza y han lanzado la operación Espadas de Hierro, que ha empezado con bombardeos y ataques de aviones de guerra en la franja y el llamado a miles de reservistas militares. Los intensos e ininterrumpidos disparos de proyectiles desde el enclave comenzaron alrededor de las 6:30 de la mañana e hicieron saltar las alarmas antiaéreas no solo en el sur israelí vecino a Gaza, sino también en grandes centros urbanos como Tel Aviv, Beersheba e incluso Jerusalén, que no suele ser un objetivo de los grupos armados palestinos. Hamas asegura haber lanzado más de 5.000 cohetes antes del mediodía, algo que el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, indica que fueron más de 2.500, en Quseife, una ciudad beduina ubicada a 65 kilómetros de Gaza. El alcalde Abdal Aziz Nazara le confirmó a la radio pública israelí Kan que al menos 4 personas murieron por el impacto de cohetes en la zona, mientras que una mujer de 60 años falleció tras la caída de un proyectil en el área de Sderot, en el centro de Israel. Con todo, el mayor quiebre de este ataque ha sido la infiltración de milicianos de Hamas por tierra, mar y aire, como ha descrito Hagari, incluso con el uso de botes y paracaídas. A través de las redes sociales, tanto en cuentas ligadas al grupo como en publicaciones de residentes del sur de Israel, se observaban a miembros de la organización islamista en las calles de algunas comunidades israelíes. En uno de esos enfrentamientos, el líder del Consejo Regional de Sahara Negev, Ofir Liebstein, murió en el intercambio de disparos. Además, hasta las 11 de la mañana, Hagari reportó que había combates entre soldados israelíes y militantes infiltrados en al menos 7 lugares. Por otra parte, medios palestinos han reportado el secuestro de israelíes, en algunos casos, cuerpos de soldados, reportes sobre los que las autoridades israelíes no se han pronunciado todavía. Aunque la dimensión de la escalada está aún por verse, el líder del brazo militar de Hamas, Mohammed Deif, emitió un inusual mensaje grabado en el que señaló que el pueblo está recuperando su revolución e instó a los palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este y residentes de Israel a prender fuego la tierra bajo los pies de los ocupantes. Al mismo tiempo, llamó a la resistencia islámica en Líbano, Irak y Siria a combinar su resistencia con la de los palestinos. Casi 6 horas después del inicio de las hostilidades, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha emitido un primer mensaje en video, en el que anticipa que nuestro enemigo pagará un precio nunca antes conocido. Estamos en guerra y vamos a ganar, sentenció. En un Israel dividido por meses de protestas contra los proyectos de reforma judicial del gobierno de Benjamin Netanyahu, los líderes de la oposición en el Parlamento israelí se manifestaron unidos contra el terrorismo y expresaron su apoyo a las acciones del gobierno. En tanto, los movimientos de protesta israelíes cancelaron las manifestaciones previstas para este sábado y suspendieron la negativa a presentarse al servicio de reserva del ejército. Al mismo tiempo, en Gaza, muchos residentes se han apresurado a aprovisionarse de insumos básicos y algunos han abandonado sus hogares, anticipándose a un contraataque de Israel, que se teme que sea a gran escala. Previamente, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, subrayó que Hamas cometió un grave error y ha iniciado una guerra contra el Estado de Israel, a la vez que indicó que los soldados israelíes están luchando contra el enemigo en todos los sitios de infiltración.